Continuando con la secuencia de videos sobre el modelamiento y la estimación del riesgo operacional, hoy nos vamos a concentrar principalmente en todo lo que es la construcción de matrices de gestión e impacto. Aquí está el archivo de Excel base con el que hemos venido trabajando toda esta serie de videos relacionados con el modelamiento del riesgo operacional. De los videos anteriores habíamos dejado cómo fue el modelamiento de la variable aleatoria de frecuencia, teniendo en cuenta el método de Camins, y tenemos en cuenta también el modelamiento de la variable aleatoria de severidad como una variable aleatoria lingüística, teniendo en cuenta igualmente el método de Camins. Entonces vamos a mirar cómo construimos los conjuntos borrosos. Es importante mencionar que los clústeres, teniendo en cuenta la metodología o teniendo en cuenta los conceptos de la lógica borrosa, se pueden convertir en conjuntos borrosos. Aquí voy a hacer la gráfica de estos conjuntos. Recordemos que sobre la diagonal principal, para que nos quede bien la grafiquita, van a ser ceros. Esto simplemente es una representación pictórica. En los videos anteriores habíamos hecho ya la representación analítica, pero aquí voy a hacer como un acercamiento muy rápido de todo lo que es pues los conjuntos borrosos que conforman esta variable de frecuencia. Aquí lo único que tengo que hacer es que me quedaron aquí las gráficas como al contrario. Simplemente lo que le voy a decir es seleccionar datos y le voy a decir que me cambie filas por columnas. Entonces miremos que aquí ya me aparece. Vamos a colocarle el título a esta gráfica, a esta figura que se llama variable lingüística de frecuencia. Es importante destacar en este punto que estas variables generalmente que representan el riesgo operacional son variables que tienen asimetría positiva, y por eso es que estos clústeres o conjuntos borrosos se recuestan sobre la izquierda. Aquí podemos simplemente colocar el coeficiente de asimetría de esta variable y podemos decir coeficiente de asimetría y podemos mirar cómo es la estructura intrínseca de la variable. Miremos que es un valor mayor que la unidad, o sea que las distribuciones de probabilidad aquí tienen tendencia a recostarse hacia valores más bajos, y eso es muy característico de este tipo de riesgo. Entonces ya tenemos la variable aleatoria de frecuencia. Vamos a hacer esto mismo para la variable de severidad. Tomamos los valores de los clústeres o la estructura intrínseca de la variable. Vamos a colocar unos en la diagonal principal y en los demás puntos ceros. Hacemos la gráfica, le decimos insertar y pegamos nuestra gráfica de dispersión. Recordemos que esto nos quedó al revés, entonces simplemente aquí en seleccionar datos cambiamos fila por columna. Mire que nos apareció igualmente la característica de distribuciones de cola larga. Esto lo vamos a llamar la variable aleatoria, la variable lingüística, variable lingüística de severidad. También es característico, si sacamos el coeficiente o la simetría de esta variable, vamos a encontrar que es una variable aleatoria que tiene una simetría bastante positiva. Miremos que es 2,5 y miremos que los conjuntos borrosos o los clústeres van hacia la izquierda. Es importante en este tipo en las variables lingüísticas colocar el nombre de cada uno de los conjuntos borrosos o de los clústeres. Miremos, por ejemplo, si yo selecciono esta primera curvita que hay acá, esto me va a representar todas las pérdidas insignificantes. Entonces yo aquí en seleccionar datos yo puedo decir, voy a modificar la primera serie y le voy a colocar que son pérdidas insignificantes. A la segunda le voy a colocar pérdidas menores
a la siguiente le voy a colocar pérdidas moderadas, a la siguiente le voy a colocar pérdidas mayores y a este último le voy a colocar pérdidas catastróficas o pérdidas que son demasiado altas. Entonces le voy a decir aceptar y miremos que ya nos quedaron los nombrecitos asociados a cada uno de los clústeres. Entonces ya nos quedó pues modelada completamente las variables aleatorias de frecuencia y severidad. Ahora lo que vamos a tomar estas variables es para construir la matriz de impacto. Para construir la matriz de impacto nosotros nos vamos a ir a lo que hemos venido trabajando, que son los mapas de riesgo, y vamos a mirar qué son esos numeritos 1, 2, 3, 4 y 5. Miremos que la frecuencia está determinada por 5 características o 5 cualidades que son características de variables lingüísticas. También la severidad, eso me indica cualitativamente cuál es el impacto que va a tener la frecuencia y la severidad sobre el riesgo. Entonces, si una frecuencia 1 va a ser un impacto muy raro sobre el riesgo, si la severidad es 5, pues va a tener un nivel 5, es un impacto catastrófico sobre el riesgo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer en este punto es quedarnos con este mapa de riesgos y lo vamos a construir en términos de las variables aleatorias de frecuencia y severidad. Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a traer todos estos datos completos. Me voy a traer primero la frecuencia, le voy a decir copiar y la voy a pegar aquí como en esta columna. Voy a pegar todo esto como los datos, pero lo debo de pegar así traspuesto. Lo voy a pegar traspuesto para que podamos entender que sobre esta columna va a estar todo lo que es la frecuencia. Voy a bajar este mapa de riesgos por aquí abajo en un momento. En un momento regreso sobre él. Nos vamos a traer también los conjuntos borrosos de severidad. Le vamos a copiar y la pegamos aquí en la matriz de impacto. La voy a colocar aquí a este lado. Entonces miremos que ya tenemos todas las características, ya las ubicamos exactamente como está el mapa, el método cualitativo cuantitativo. Miremos que aquí sobre este eje está la severidad y sobre esta columna está la frecuencia. Sin embargo, le voy a colocar el nombre para que no perdamos de vista con qué variable estamos trabajando. Entonces aquí viene todo lo que es la severidad y aquí voy a colocar que aquí está la frecuencia. Recordemos entonces que un valor de, por ejemplo, voy a tomar un valor de 4 para la frecuencia, 4 eventos diarios de fallas tecnológicas, y que cada evento me costó en promedio, lo voy a colocar aquí, que cada evento en promedio me costó 6 millones de pesos en un día cualquiera. Voy a colocar 6 millones de pesos. Entonces, yo voy a ir abriendo espacios por si me hace falta para el cálculo. Recordemos que nosotros siempre todos estos valores van a tener un valor de pertenencia a la severidad y lo vamos a llamar μ/s, que son valores de pertenencia a cada uno de los conjuntos, a cada una de las cualidades. Esto se conoce como valor de pertenencia. Indica la afinidad de un valor por cada una de las cualidades que conforman la severidad. ¿Cómo se calculan? recordemos que esto lo calculábamos un exponencial. Entonces aquí sería menos 0.5 por, ahora aquí. ¿Y qué va a ser? Va a ser el centro del clúster menos el valor que yo quiero evaluar. Aquí le voy a colocar F4 para que este valor se me quede quieto. A este valor de acá voy a asegurar la fila. Esto lo voy a dividir por el diámetro de cada uno de los clústeres.
y aseguro igualmente la fila. Recordemos que esto tiene que ir al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y cierro. Le doy enter. Entonces miremos cuáles son los valores de pertenencia asociados con cada una de las cualidades que define esta variable. Aquí voy a colocar voy a insertar aquí voy a colocar el formato condicional para que miremos el valor de pertenencia. ¿Cuáles son los valores de pertenencia máximos? Miremos que esta variable principalmente está centrada en moderada y mayor, porque miremos que son los valores que tienen un mayor valor de pertenencia. Entonces miremos que en este momento estos son los dos mayores valores. ¿Y qué es lo que me indica esto? Entonces puedo afirmar con un 96% de certeza de que esta variable de que el valor 6 en severidad pertenece al conjunto moderado. Así es que se define un valor de pertenencia. Valor de pertenencia. Si alguno tiene duda pues sobre estos valores de pertenencia, los remito pues a los videos pasados, unos videos muy interesantes sobre el método de Camins. Listo, este mismo procedimiento lo podemos hacer para la frecuencia. Entonces vamos a colocar los valores de pertenencia para la frecuencia. Valores de pertenencia de frecuencia. Entonces simplemente hacemos el exponencial de menos 0.5 por, abro y cierro. Entonces lo primero es el clúster. Aquí le doy F4 para asegurar. Le voy a dar F4 para asegurar la columna. F4 para asegurar la columna menos el valor que quiero evaluar. Este sí lo fijo completamente, dividido el tamaño de cada uno de los clústeres, que es este de acá. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Entonces miremos que ya tenemos los valores de pertenencia. Aquí también podemos identificar cuáles son los máximos valores. Mire que este valor se mueve entre estas dos características, entre improbable y posible. Aquí voy a convertir esto todo, voy a quitar el relleno para que nos quede más claro pues que los valores de pertenencia máximos van a ser moderado y mayor. Yo tengo que identificar claramente en las variables a qué cualidad se asemeja un valor de severidad. Esto lo voy a correr esto un poco para acá. Simplemente aquí sonó por este tema de combinar las celdas. Entonces miremos que este valor de severidad aquí pertenece a improbable y posible, y aquí moderado y mayor. Entonces este mapa de riesgos que aparece acá, miremos que un riesgo 5 es porque la frecuencia es muy alta y la severidad es muy alta. Cuando nosotros tenemos estos valores de pertenencia, esa matriz o ese mapa de riesgos lo podemos obtener de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí mapa de riesgos o matriz de impacto. Entonces esta matriz de impacto, vamos a colocarla aquí, mapa de riesgos o matriz de impacto, simplemente se va a obtener como el producto entre este valor, y vamos a asegurar la columna, por este valor de aquí abajo. Recordemos que en uno de los primeros videos, aquí aseguro la fila, recordemos que en uno de los primeros videos
la distribución agregada de pérdidas se obtiene como el producto entre la frecuencia y la severidad muestreada. Aquí lo mismo, vamos a hacer ese mismo proceso para encontrar cuál es el impacto. Sería el producto entre la frecuencia y la severidad, pero teniendo en cuenta los valores de pertenencia. Entonces vamos a centrarnos acá y vamos a encontrar algo muy particular. Y aquí voy a encerrar esto como en un cuadro para que diferenciemos entre lo que son clúster y lo que son los valores de la matriz de impacto. Miren acá una cosa muy particular. Miren que los valores máximos de pertenencia se ubican exactamente en los puntos de activación de los valores de pertenencia máximos. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Claro que nosotros podemos cambiar estos valores. Esto puede oscilar entre el máximo y el mínimo. Si yo le doy 1, mire que los valores de pertenencia cambian. Entonces ya no sería, improbable y posible, sino que sería improbable. Entonces miremos que esto cambia dependiendo del valor, del valor de frecuencia que usted quiere evaluar. Entonces en este caso sería raro, improbable, pero lo voy a dejar como estaba anteriormente para que vamos identificando entonces cuáles son el mapa de riesgo o la matriz de impacto. Le voy a colocar el título más abajo para que lo tengamos en cuenta. Entonces miremos qué fácil es obtener una matriz de impacto para este tipo de riesgo a partir del método de K-means o representando las variables aleatorias como variables aleatorias lingüísticas. Aquí aparece nuestro mapita de riesgos. Aquí en este lado acá no lo alcanzamos a ver yo disminuyo un poquitico la pantalla para que ya nos quede como el pantallazo de esta hoja. Entonces tengamos presente esto porque más adelante vamos a volver nuevamente a traernos este mapa de riesgos o esta matriz de impacto teniendo en cuenta el método de K-means. En este mismo sentido, y me voy a llevar este mapa para la siguiente hoja, en este mismo sentido nosotros podemos construir la pregunta que muchos se están haciendo en este momento, ¿qué es ese 1? ¿Qué es ese 5? ¿Qué es ese 2? Entonces es una cosa muy importante. Siempre que nosotros estamos trabajando sobre un riesgo que se llama fallas tecnológicas en una línea de negocio, vamos, y me voy a ir a la primera hoja para que precisemos. Estamos trabajando sobre un evento de riesgo que se llama fallas tecnológicas y sobre los canales electrónicos. Entonces cuando nosotros estemos hablando de mapas de riesgos y mapas de gestión, tenemos que tener en cuenta de las fallas tecnológicas sobre canales electrónicos. Siempre en este tipo de riesgos hay que hablar del tipo de evento de riesgo y el tipo de línea de negocio. Específicamente en una entidad financiera, los fallos tecnológicos se deben principalmente a transacciones que se hacen en todos los medios virtuales que posea la entidad financiera. Entonces yo, por ejemplo, he tenido aquí una serie de fallas tecnológicas que son comunes en estos canales, que son la caída del sistema de cajeros electrónicos, ya sea en un área, en una zona, en una ciudad o en todo un país. Estamos hablando de fraude electrónico, específicamente phishing. Estamos hablando de fallos de comunicación, fallos de software, fallos de hardware, desperfectos sorpresivos, ya sea porque se actualizó el antivirus del software que soporta el sistema del canal electrónico, se dañó la pantalla, se dañó el teclado, en fin, todos los fallos desperfectos sorpresivos que uno no tiene contemplados pero que generan un impacto sobre el riesgo. No reporte de transacciones, por ejemplo, o un sistema electrónico no me debitó el dinero que yo estaba solicitando en una transacción electrónica. Eso puede ser no reporte de transacciones. Entonces vamos a mirar qué pasa con estos temas. Entonces lo primero que yo haría cuando estoy hablando de matrices de gestión de impacto, yo tengo que hablar, y voy a subir esta grafiquita aquí para arriba, yo tengo que hablar de los impactos, y los impactos los voy a
categorizar en 5 niveles. Voy a hablar desde un nivel muy básico. Yo hago la combinación aquí de celdas para que nos quede esto bien definido. Voy a colocar aquí 5 también. Voy a seleccionar esto, le voy a colocar unas celdas para que quede claramente establecidos los límites de cada uno de los niveles de impacto. Aquí voy a hablar en esta parte, cuando estoy hablando de fallas, estoy hablando de los niveles de impacto. Voy a colocar aquí niveles de impacto. Entonces, cada uno de los fallos tecnológicos yo los tengo que colocar en términos de niveles de impacto. Entonces vamos a mirar los niveles de impacto, cómo nos quedan aquí pendientes. Es importante, le voy a colocar los colorcitos, más o menos como los que tengo allá en el mapa de gestión de riesgos, aquí en formato condicional. Yo puedo darles unas escalas de colores, se la voy a dar inverso para que el color más rojo sea el que tenga un mayor impacto. Entonces ya tenemos nuestros niveles de impacto. Lo más importante dentro de estos niveles de impacto es tratar de clasificar esas actividades en cada una de estas categorías. Lo voy a colocar aquí. Si uno pudiera igualmente colocarle valores a esos niveles de impacto, los puede hacer. Ahorita vamos a mirar cómo son estos niveles de impacto en términos de la variable aleatoria de frecuencia. Entonces, lo primero aquí, por ejemplo, yo voy a decir que uno de los niveles de impacto más altos, yo creo que se debe principalmente a todo lo que es la caída del sistema de cajeros. Yo creo que eso puede generar un impacto bastante grande sobre el riesgo. Entonces, lo más importante acá en este punto es tratar de clasificar cada una de las actividades. Aquí le voy a dar formato de celdas para que me quepa aquí donde está fuente. Está aquí en alineación, ajustar texto para que todo me quepa aquí. Entonces miremos, caída de cajeros electrónicos. Aquí por ejemplo un nivel 1. Entonces vamos ya colocando esto en amarillo. Vamos a colocarle vamos a rellenar esto con gris para que vamos sabiendo que esas fallas tecnológicas ya las estamos clasificando en cada uno de los niveles de impacto. Por ejemplo, fraude electrónico. Yo creo que fraude electrónico lo podemos clasificar en una categoría de 3. Fraude electrónico. Entonces esta también ya está listo. Fallos de comunicación, yo creo que ya son uno puede perder la comunicación con un avión, pero el avión no se va a caer por un fallo en la comunicación no determinado, si es una comunicación muy leve. Fallos de software, yo creo que también lo podemos colocar aquí en fallos de software. También podemos colocar aquí en un nivel, digamos que voy a dejar este nivel 2. Estas matrices pues yo las estoy haciendo aquí de una manera muy informal, pero estas matrices de gestión deben de hacerse con el jefe o la persona que está encargada de todo lo que es el mantenimiento y gestión de cajeros electrónicos o de estas fallas tecnológicas dentro de una organización. Es importante tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales del riesgo operacional es todo lo que es la gestión del riesgo. Es uno de los pilares fundamentales y aquí estamos en ese tipo de gestión, pero estamos describiendo cuál va a ser el impacto. Ya tenemos fallos de software también clasificados. Ahora fallos de hardware, yo lo puedo colocar aquí como a un nivel 3. Entonces coloquemos aquí fallos de hardware, desperfectos sorpresivos. Yo diría más bien, yo le daría a fraude electrónico un nivel de 4. Le voy a dar y dejo fallos de hardware como de nivel 3.
Entonces miremos que a medida que los niveles de impacto van en aumento, entonces los fraudes o las pérdidas pueden ser mucho mayores. Fallos de comunicación, fallos de software. Aquí en esta parte de fallos de hardware pueden estar los desperfectos sorpresivos. Vamos a colocarlo aquí. Desperfectos sorpresivos. Y en esta primera parte voy a colocar todo lo que tiene que ver no reporte de transacciones. No reporte de transacciones incluye que un cajero electrónico no entregue el dinero simplemente usted se acerca a la entidad financiera y ella le devuelve el dinero. No reporte de transacciones, pues la entidad financiera le entregó el dinero a la persona, pero por una falla del sistema posiblemente no reportó la transacción, pero después cuando se acerca al cajero, esa transacción se reporta. Y esas son las más comunes, por eso es que hay tantos fallos, digamos que hay tantos eventos de riesgo como en esta primera parte. Si nosotros nos traemos la variable aleatoria de frecuencia, perdón, si nosotros nos traemos la variable aleatoria de severidad, que es la que me indica el dinero, lo voy a colocar aquí en la matriz de gestión. Voy a bajar un poco esto mientras tanto y voy a pegar estos valores. Entonces miremos que nosotros podemos decir nivel 1 es insignificante. Entonces miremos que el nivel 1, voy a buscar aquí dentro de la severidad, voy a buscar el valor mínimo y el máximo. El mínimo por algo que voy a necesitar ahora. El mínimo, voy a buscar el máximo de esta variable principalmente. Siempre todas estas matrices de gestión no se centran, de gestión de impacto, no se centran tanto digamos, en el número de eventos de riesgo, sino que se centra principalmente es en el costo de cada evento de riesgo. Por eso esos niveles de impacto los voy a describir en términos de dineros. La frecuencia también es importante, pero, pero, pero generalmente los eventos catastróficos no se dan sino una sola vez y son muy raros, mientras que, los eventos que son más comunes tienen un número mayor, pero no tienen tanto impacto sobre el riesgo. Por ello entonces todas las matrices de nivel e impacto se va a hablar, de gestión de impacto se va a hablar es del dinero. Entonces tomo estos valores y me voy para acá y voy a pegar el mínimo y el máximo para que tengamos en cuenta. Entonces aquí va a estar, voy a colocar aquí el valor mínimo. Este valor mínimo es este que tenemos acá, y vamos a tener el valor máximo aquí. Voy a colocar aquí arriba, le voy a colocar valor máximo. Entonces miremos que estamos caracterizando completamente el riesgo, no se nos ha quedado absolutamente nada por fuera. Entonces miremos que el nivel 1 son todas las transacciones fallidas o reclamaciones que vayan entre $730 a $2.073. Estamos hablando pues en esa moneda. Miremos aquí dónde está. El primero, que es un nivel insignificante de impacto para estas fallas tecnológicas, miremos que va a estar entre mínimo y menor. Entonces ahí es donde yo estoy describiendo los valores. Ahora voy a describir un impacto menor. Me voy a centrar, entonces este impacto menor va entre $782 y $82 y $4.367. Aquí me equivoqué en el anterior, esos no son millones, esto no son bueno, yo lo puedo decir que son $730.000, pero para estos fallos y cajeros electrónicos esas pérdidas no son tan grandes. Entonces voy a hablar de 730 $4.736. Entonces estamos en menor
Ahora nos vamos a pasar a moderado. Cuando hablamos de moderado, entonces estos desperfectos sorpresivos generalmente me cuestan entre $2.073 y 10.000 y 10.330 dólares. De los fraudes electrónicos, que suelen ser altos, ya estamos hablando de un nivel 4, estamos hablando de un nivel mayor. Entonces, cuando estamos hablando de un nivel mayor, entonces estamos hablando que las pérdidas van a estar en fraude electrónico, pueden estar entre $4.367 y $16.009. Un fraude electrónico está entre eso y eso. Esto a usted va reportando todas sus fallas en cajeros electrónicos y la variable es la que directamente le dice a usted qué es un impacto mayor o qué es impacto catastrófico. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los conceptos de la lógica borrosa y el método de Camins. Aquí cuando estamos hablando entonces ya de una pérdida catastrófica, entonces vamos a hablar entonces de que esta pérdida catastrófica puede ser la caída de cajeros electrónicos o que haya un daño masivo o que hayan robado un cajero electrónico completo. Eso es una pérdida catastrófica y sobre eso debe establecerse una póliza de seguros. Generalmente cuando hablamos de nivel 4 y nivel 5 tenemos que establecer o transferir ese riesgo a aseguradoras. Cuando estamos hablando entre 2 y 3 podemos hablar de gestión o un balance entre gestión y transferencia del riesgo, y cuando estamos hablando de riesgo de nivel 1 son pérdidas asumibles. Ahorita las coloco ahí también, que eso es importante enlazarlo con los videos anteriores. Entonces cuando hablamos de pérdida catastrófica van desde $10.330 hasta 16.000, que es la pérdida máxima, $848 en una sola transacción, o una pérdida por un solo fallo en, en esta variable. Entonces vamos a insertar aquí, recordemos entonces que nivel 1 son pérdidas asumibles, se llaman pérdidas asumibles, son pérdidas muy bajas del día a día de la organización. Cuando estamos hablando de nivel 2 y 3 estamos hablando de pérdidas no esperadas. Aquí debe de haber un balance entre la gestión y la transferencia del riesgo a una aseguradora. Y vamos a ver de pérdidas no esperadas, que estas ya serían últimas pérdidas catastróficas, donde no hay más opción sino de transferir el riesgo. Transferencia del riesgo. Entonces miremos ya cómo pudimos caracterizar entonces esos numeritos que me muestra el mapa de riesgos. Pero miremos que eso viene desde atrás, desde la definición propia del riesgo. Le coloco los bordes. Entonces, cuando nosotros hablamos de impacto, este impacto no puede vivir solo sin la gestión. Entonces nosotros también tenemos que hablar de las actividades de gestión teniendo en cuenta este mapa de riesgo. Entonces cuando nosotros hablamos de gestión, podemos hablar que la gestión puede ir, yo la puedo clasificar en niveles que van de 1 a 10. Las actividades en niveles de gestión. ¿Qué tan buena hago yo la gestión dentro de una entidad financiera frente a las fallas tecnológicas? Entonces vamos a mirar cómo nos quedan organizadas las actividades. Entonces siempre que nosotros hablemos de, de estos niveles de gestión, entonces estamos hablando de una gestión muy baja a una gestión bastante alta. Es importante tener en cuenta que si nosotros queremos hacer una gestión muy alta para contrarrestar los efectos de estos impactos tan grandes o de estas pérdidas catastróficas, esta gestión también nos cuesta. Entonces luego más adelante tenemos que hacer un análisis financiero, por ejemplo, sobre todo aquí en la gestión, para definir si nos vamos por gestión
o nos vamos por transferencia del riesgo, porque a veces estas gestiones cuestan bastante dinero. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, yo generalmente voy a dividir esto como digamos, como la primera parte, esta primera parte que voy a señalar aquí, eh, van a ser las gestiones de nivel bajo. Yo coloco aquí junto las celdas. Voy a hablar de los niveles de gestión bajo, medio, perdón, y voy a hablar de los niveles de gestión altos. Una de las ventajas que nos va a dar la lógica borrosa para el modelamiento de las actividades de gestión de impacto es que nos permiten integrar información cualitativa en la estimación del riesgo. Entonces es una de las grandes ventajas que nos ha traído la lógica borrosa frente a la mitigación y gestión de este tipo de riesgos dentro de uno de los pilares fundamentales del riesgo operacional que establecen los acuerdos de Basilea II. Entonces lo primero que cuando nosotros miramos estos niveles de gestión 1, 2 y 3, tenemos que mirar entonces cuáles van a ser, digamos, estos tres primeros niveles. Digamos que este nivel 1 tiene que ver con las gestiones 1 y 2, este nivel 2 con las gestiones 3 y 4, este 3 con las gestiones 5 y 6 y así sucesivamente, pues puede hacer uno como un símil. Entonces esta primera parte tiene que ver, yo diría que en este grupo se agruparía todo lo que tiene que ver con la gestión a distancia de las transacciones. Por ejemplo, hay una transacción fallida y yo me imagino que un cajero electrónico está conectado con la central del banco o de una organización. Entonces yo puedo hacer la gestión a distancia, mirar qué pasó a través de la cámara que tienen integradas cada uno de los cajeros electrónicos. Entonces esto es muy fácil y tiene unos costos más bien bajos, pero tiene un impacto bastante fuerte sobre el riesgo, un impacto, o sea, tiene una disminución bastante grande del impacto sobre este tipo de riesgo. También puedo hacer una gestión a distancia del software, que las conexiones IP estén bien, que la conexión a internet funcione maravillosamente. Entonces ya tenemos estas dos cosas. Entonces vamos seleccionando lo que ya vamos colocando dentro de los niveles de gestión. Aquí voy a abrir dos renglones para que hablemos de los niveles de gestión. La combinación entre los niveles de gestión y los niveles de impacto nos va a llevar a lo que se conoce como el concepto de riesgos paramétricos, porque no todo cuesta lo mismo y no todo tiene el mismo impacto sobre el riesgo. Entonces tenemos gestión del software en punto. Ya tengo que ir al cajero electrónico de manera física. Si yo tengo un cajero muy alejado, ese nivel de gestión me va a costar dinero, pero tiene un impacto mucho mayor porque puedo ir a vigilar o puedo hacer una vigilancia más pormenorizada del hardware que está haciendo las transacciones. Entonces, todo esto hay que hacerlo de manera muy cuidadosa porque generalmente el regulador de nuestros países nos va a preguntar de cómo estamos haciendo la gestión del riesgo y nosotros tenemos que responder a eso. Aquí pues lo estoy haciendo de una manera mucho más simplificada, pero ya teniendo en cuenta conceptos de administración financiera y demás, ya uno puede hacer esto con mucho más detalle. Gestión en punto, mantenimiento en punto del cajero. Esto es una cosa importante para siempre tener a punto los dispositivos con los cuales hago transacciones electrónicas. También puedo hacer reparación en punto. Entonces ya tenemos digamos que tres actividades. Aquí las coloqué como para que me quedaran todas como en este mismo nivel de gestión de impacto. Y ya en el último, bueno, aquí yo pudiera decir que caben dos más. Caben dos, yo diría que reemplazo el cajero electrónico
y puedo también tener reemplazo de una parte del cajero o reemplazo de una parte del hardware, la pantalla, el teclado, el dispensador de billetes. Ya tenemos dos actividades más. Y destrucción del cajero, ya cuando hay caída del sistema de cajeros porque eh, cayó un rayo, porque hubo un terremoto y tumbó muchas entidades financieras y averió los cajeros. En fin, esto ya destrucción y reemplazamiento del cajero. Ya aquí es una pérdida catastrófica. Esto hay que verlo no como destrucción del cajero, sino que como estamos hablando de gestión, es como cambiar el cajero entero. O sea, es como un reemplazo del cajero electrónico, pero por catástrofe. Y ahorita voy a hacer una diferenciación entre el reemplazo del cajero electrónico aquí y el reemplazo del cajero electrónico aquí. Reemplazo por destrucción. Aquí en este lado aquí es de reemplazo del cajero por destrucción y aquí reemplazo del cajero electrónico por deterioro. Miremos que ya cuando se da un reemplazo por destrucción o por ejemplo usted tuvo un siniestro con su carro que es una pérdida total, pues el seguro se encarga de reemplazar su carro. Entonces por eso es que estos niveles de gestión solamente se pueden dar por aseguramiento. Y de hecho el, el, el ente que regula el sistema financiero en los países solamente le va a aceptar para estos niveles, para estos, digamos, para estas pérdidas catastróficas, solamente le va a admitir aseguramiento. Yo tengo que reemplazar el cajero por destrucción, más bien me voy, porque son eventos también muy raros, y si no fueran raros y todos los días se dañara, o sea, se hubiera una destrucción del cajero electrónico, estoy totalmente seguro que ninguna compañía de aseguramiento va a asegurar un riesgo de ese tipo si se da muy frecuentemente. Esto es muy raro, entonces por eso nos vamos por aseguramiento. Aquí en este punto tenemos que hablar o tenemos que dividir tenemos que dividir los niveles de gestión entre qué es gestión realmente y qué puedo llevar a transferir como riesgo. Entonces, por ejemplo, estas tres primeras actividades que son la gestión del software en punto, mantenimiento en punto, simplemente los puedo hacer por gestión. Consigo una empresa que me gestione estos activos, que vaya y me limpie los cajeros, que los mantenga en buen funcionamiento. A veces esa gestión es tan costosa que uno a veces prefiere dejar deteriorar el cajero que hacer esa gestión. Entonces uno tiene que mantener un balance entre la gestión y el aseguramiento. Por ejemplo, aquí en deterioro no hay nada que hacer, esto tiene que ser transferible, se tiene que ir por aseguramiento. Y ya el reemplazo del hardware, yo este reemplazo también lo puedo llevar por gestión. Digo, hombre, yo eh, he tenido algunos cajeros, he tenido cajeros que han tenido algún desperfecto, entonces simplemente tomo las partes que están buenas y organizo un nuevo cajero. Yo también puedo hacer esto, gestión o aseguramiento. Entonces ya aquí hay que asegurar cuánto me cuesta. Como nosotros estamos hablando de que uno de los elementos fundamentales del riesgo operacional es el tiempo, entonces yo tengo que hablar cada cuánto voy a hacer esta gestión. Entonces cuando hablamos de estos niveles de gestión, siempre tiene que estar involucrado el tiempo y tiene que estar claro cada cuánto voy a hacer estos procesos. Por ejemplo, para la gestión a distancia y la transacción del software, esto lo puedo hacer diario. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer ese proceso diario y cuántas veces lo hice en el año anterior? Esto se puede valorar teniendo en cuenta, yo diría que no en el año anterior, sino en los 3 años anteriores. ¿Qué costó en promedio cada año? El promedio de los 3 años anteriores. ¿Cuánto costó eso? Promedio de los 3 años anteriores. Por ejemplo, acá, esta gestión y todo este proceso,
yo lo puedo hacer cada semana. Este proceso yo lo puedo hacer cada semana, cada 14 días o lo puedo hacer cada mes. Usted ya mira cómo va a ser su gestión. El aseguramiento solamente se paga el momento en que se genere el riesgo. Y aquí entonces simplemente, aquí no hay que hacer ninguna gestión, que simplemente es una reclamación directa a la entidad aseguradora. Entonces, miremos cómo se puede hacer la valoración de los niveles de impacto y de los niveles de gestión. Generalmente cuando yo hablo aquí, cuando yo hablo de este impacto y hablo de estas pérdidas asumibles, estos valores que ya tengo acá, en general tienen incorporada ya la gestión o el impacto que genera cada uno o el impacto que genera cada gestión de esta. Esto ya está valorado generalmente en estos niveles de impacto. Uno ya tiene en cuenta cuánto me costó el reemplazamiento del cajero, cuánto me costó el fraude electrónico, teniendo en cuenta reclamación y gestión, cuánto me costaron la reparación de los fallos del hardware y los desperfectos opresivos, los fallos de comunicación y fallos de software. Por eso esto no lo valoro. Claro que uno lo pudiera valorar pues de manera más pormenorizada, pero entonces se pasarían los valores de aquí para estos niveles de gestión. Entonces, yo puedo hacer la gestión de software en punto y estos niveles que tengo aquí me van a decir que también hago esa gestión, porque a veces sucede mucho en cultivos agrícolas que sí se hace la gestión, pero a veces uno a las plantas tiene que hacerle alguna prueba o algún tratamiento químico para saber exactamente qué le está pasando a la planta, o un tratamiento fitosanitario. Entonces aquí también coloco que hay niveles de gestión dentro digamos, de las pérdidas asumibles, pérdidas no esperadas y pérdidas catastróficas. Miremos que estos niveles de gestión también tienen como tres partes. Lo que pasa es que aquí en las pérdidas asumibles yo puedo decir que también hago la gestión, la hago muy bien o la hago más o menos. Aquí también puedo tener o tengo una entidad aseguradora muy buena o tengo una entidad aseguradora excelente. Entonces puedo tener diferentes niveles de gestión y aseguramiento también. Entonces muchas gracias nuevamente por atender este video. En el próximo video ya entraremos a utilizar estas matrices de gestión o impacto ya para la estimación definitiva del riesgo operacional, teniendo en cuenta la metodología de la lógica borrosa. Muchas gracias y hasta un nuevo video.